Comenzamos esta segunda media hora de esta edición especial de Choque de Opiniones con la entrevista que tuvimos esta semana con Johanna Tablada. Ella es la subdirectora general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Hablamos sobre las sanciones, sobre lo que se ha visto en el mundo, de lo que ocurre en la isla. Esta fue nuestra conversación. Y nos vamos hasta La Habana, en Cuba. Allí en las oficinas, desde las oficinas de CNN nos acompaña Johanna Tablada, subdirectora general para los Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Johanna, gracias por acompañarnos. Primero, estamos a 21 de julio. ¿Cuál es el panorama que se vive hoy en la isla a 10 días de que iniciaran estas protestas del 11 de julio? Buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a los televidentes de CNN en español. Mira, en La Habana realmente todo está tranquilo, en Cuba todo está tranquilo, la vida ha seguido transcurriendo normalmente. Por supuesto que el 11 de julio fue un día inusual en la vida de nuestro país y eso nos ha llevado a muchos a distintas reflexiones. Lo que sí es cierto es que desde el mismísimo día 11, desde el día siguiente al día 11, en las ciudades de nuestro país amanecieron como el día anterior. Las personas fueron a trabajar, las calles estaban abiertas y muchos cubanos que veían a lo mejor las imágenes que se proyectaban en otras partes del mundo, se preguntaban intrigados por qué se estaba hablando de disturbios continuados durante una semana en que reinó la paz en Cuba. Aun cuando en el debate público en Cuba y en otras partes del mundo se continuara hablando de lo que había ocurrido, lógicamente, el día 11 de julio. Este martes, en la Cámara de Representantes en Washington, hubo una audiencia sobre la situación en Cuba. Allí representantes de Human Rights Watch, organización no gubernamental de defensa de derechos humanos, de organizaciones como Cuba Decide, hablaban sobre los testimonios que habían recogido. Nosotros, por ejemplo, tenemos testimonios de funcionarios de CNN, del equipo de CNN en Cuba, que vio cómo personas eran detenidas de manera violenta por pedir con cánticos de libertad. Entonces, sí hubo después del 11 de julio protestas, por lo menos lo que confirman esas fuentes. Lo que me está diciendo Johanna es que solo hubo protestas el 11 de julio y no hubo más, y que lo que ha salido de la isla no es cierto. Mira, nuestro país se encuentra en este momento bajo un acto de agresión de lo que se conoce como guerra no convencional de cuarta generación. Y no es Cuba el primer país en el cual se divorcian completamente la realidad de lo que está pasando en un país con la imagen que se construye deliberadamente sobre ese país. Y con poquito tiempo que tengo yo creo que lo puedo explicar. Es decir, está comprobado por los analistas internacionales, no solo por nosotros que lo detectamos muy rápidamente en los días antes al 11 de julio, sino por expertos de Europa, de los Estados Unidos, de América del Sur, que hubo un movimiento en redes digitales absolutamente inusual, típico de operaciones de este tipo, de comunicación digital y guerra de desinformación, que estuvo moviéndose en el preludio a los acontecimientos y que aún cuando este movimiento en redes tiene un reflejo en la realidad con los disturbios que se viven en distintas partes del país, el día 11 de julio los disturbios terminan. Por supuesto que hay detenciones, el público en Estados Unidos y en otras partes del mundo quizás no ha tenido la oportunidad de ver suficientes videos de las manifestaciones que no fueron pacíficas, aunque el gobierno de Estados Unidos sigue hablando de que apoya a los manifestantes pacíficos. Es verdad que hubo protestas pacíficas, pero también es verdad que hubo disturbios vandálicos muy violentos. Se tiraron piedras contra hospitales, se vandalizaron tiendas en varias partes o en distintas ciudades del país y se agredió a personal del orden. Las imágenes que muchas veces se ve es cuando el policía detiene o usa la fuerza para detener una persona, pero pocas veces, precisamente por esa misma maquinaria que está trasladando una imagen de caos, de desestabilización y de violencia y represión, no se pone qué estaba haciendo la persona que ese policía ha detenido. Nosotros tenemos policías heridos,
no hay los muertos que se han dicho toda la semana que ocurrieron en Cuba. Es mentira que hubo personas baleadas en la calle, es mentira que ha habido personas torturadas, es mentira que hay desaparecidos, no importa lo que diga Human Rights Watch, una organización que tiene una larga trayectoria de acompañamiento a la política de desestabilización contra Cuba. Estados Unidos ha trabajado 60 años y más para tener un día como el del 11 de julio, aun cuando fracasara en que se produjera el levantamiento popular, no importa cuántos headlines o cuántos titulares pueden haberse creado, en muy pocas horas se notaba que no había un levantamiento popular en el país. El día lunes recuerdo que conduje por varias partes del país, incluso el propio domingo, en que muchas personas como yo salimos a la calle también a expresar que teníamos una lealtad al proceso revolucionario y que no importa cuáles sean las motivaciones que condujeron a distintas personas a manifestarse, en algunos casos fueron resultados y no se puede divorciar por mucho que lo intenten. La responsabilidad de Estados Unidos con esto, primero por la operación que montó con dinero del gobierno de Estados Unidos, de la USAID, y que han puesto los presupuestos del Departamento de Estado. Son fondos que cada año aprueba el Congreso, nunca por menos de 20 millones para lograr una transición hacia la democracia en Cuba, que es como se le llama a los programas de cambio de régimen. Pero al mismo tiempo, también hay una guerra económica muy violenta en tiempos de pandemia, es decir, a los 60 años de bloqueo, usted suma 243 medidas deliberadas, quirúrgicamente seleccionadas para hacer estallar y colapsar la economía de un país, y 55 de ellas en momentos de pandemia en que a Cuba se agotan recursos porque no tenemos los mismos ingresos por el turismo y por otros renglones de la economía, y de pronto castiga a 63 navieras porque están trayendo petróleo a Cuba, como hizo John Bolton y como ha seguido haciendo el presidente Biden, y de pronto hay un apagón en San Antonio de los Baños que se extiende por más horas y la población molesta, sale a la calle, y entonces hay que ver a todos los funcionarios del gobierno de Estados Unidos saliendo a decir uno tras otro que esta situación es 100% responsabilidad del gobierno cubano. Hubo protestas en Chile, hubo protestas en Colombia, hubo actos, protestas pacíficas y hubo actos de vandalismo, y señalaron a Cuba de estar detrás de esas protestas. Ahora hay protestas en Cuba y ustedes señalan a Estados Unidos. Yo quiero citar lo que dijo el presidente Díaz-Canel. Dijo: de los disturbios tenemos que sacar experiencia, también tenemos que hacer un análisis crítico de nuestros problemas para poder actuar y superar y evitar que se repitan. No hay acá un fenómeno en el que no se acepta la responsabilidad de lo que pasa y es más fácil culpar a otro que asumir responsabilidad propia. Y una pregunta puntual: ¿cuántos detenidos ha habido hasta el momento por las protestas? Porque esa cifra oficial no ha sido publicada. Mira, me hacen una pregunta que es muy oportuna. Realmente el gobierno de Cuba no aprueba ningún tipo de financiamiento, ni existe una sola evidencia de que Cuba haya tenido ningún tipo de participación en ningún movimiento social o político en países extranjeros. A mí me parece que lo que ocurrió en Colombia y lo que ocurrió en Chile tiene profundas raíces en el país. Por cierto, aprovecho para decir que todavía estamos esperando las condenas del gobierno de Estados Unidos a las situaciones de brutalidad policial que se pueden haber dado en otros escenarios y que jamás se han dado en Cuba, y que aún con la cantidad de fake news, de videos falsos, de imágenes importadas de otras realidades, incluyendo esas de Chile, de Colombia y de otros países, no suscitaron la cantidad de palabras, de discursos, de declaraciones, de llamados de condena a un país que como Cuba no tiene desaparecido, no tiene los dispositivos de violencia policial que hemos visto en los Estados Unidos. Mira, Juan Carlos, el año pasado en Estados Unidos 1.021 personas murieron de disparos de la policía. ¿Qué país del mundo se le ha ocurrido decir que hay que intervenir a Estados Unidos, o que hay que condenar a los policías de Estados Unidos, o que hay que ir a hacer una auditoría, o que Estados Unidos es un estado fallido porque tiene 600.000 muertos por la COVID? Que podían haber sido evitados, como ha dicho el presidente Biden tantas veces, al referirse al desempeño irresponsable de su predecesor. ¿Cuántos detenidos ha habido durante las protestas y cuál es en dónde se encuentran ahora? Mira,
Mira, Juan Carlos, yo trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y sí te puedo decir categóricamente que en mi país no hay desaparecidos. Eso es una campaña absolutamente infundada. Como mismo también reconozco que hay detenidos. Ayer se pasó un programa en la televisión cubana en el cual comparecieron el vicefiscal de la Fiscalía General de la República y también creo que fue el subdirector del Departamento de Investigación Criminal y ellos dijeron que habían detenido. Muchas personas fueron liberadas el mismo día en que fueron detenidas. Muchas no fueron detenidas porque se realizó una protesta, estaban haciendo una protesta pacífica y hay imágenes que lo demuestran, la policía dejando pasar a personas que caminaron por el Prado o por otros lugares. Hay personas, y no lo dudo, que fueron parte hay periodistas de que aquella denuncian, operación Johanna, generada periodistas que denuncian que... Espérate, déjame terminar de Tenemos denuncias de periodistas que dicen que no se les permite salir de sus casas. Mira, puede existir esa denuncia y hay denuncias de niños muertos que no están muertos y hay imágenes de niños que murieron en otros países y dijeron que murieron en Cuba y hay imágenes de videos con sangre en el piso de que mataron a una persona que no aparece ni siquiera herida y hay voces sobrepuestas a videos que han sido puestas por cadenas muy o supuestamente muy respetables que se han prestado para incentivar una de eso y hay noticias que dicen que Cuba entera estuvo inestable toda la semana. Y hay personas que me llaman de Estados Unidos y me dicen, oye, ten cuidado que la calle, oye, la calle aquí está bien. Salieron personas, sí. Y hay personas, ¿Y qué pasó con la internet y el acceso a internet? Como tú decías, que el propio presidente Díaz-Canel. Mira, la internet, es verdad que hubo días que hubo interrupciones en la internet, pero aquí la noticia más grande que hay con internet es que contra Cuba se está haciendo un golpe blando, que las grandes compañías que tienen que ver han violado sus propias regulaciones y las operaciones que normalmente ellos alertan y censuran no funcionaron. Ni el Twitter seguro funcionó para Cuba, ni las campañas de desinformación. Por ponerte un ejemplo, el jueves y el viernes yo vi en CNN al gobierno de Estados Unidos lamentando la campaña de desinformación que hay sobre su programa de vacuna. Imagínate cómo nos sentimos los cubanos cuando vemos al presidente de Estados Unidos y a la vocera de la Casa Blanca ignorar completamente el desempeño de Cuba en la salud pública, ignorar completamente el desempeño de Cuba en el área de la vacunación, el mismo día o unas horas después en que todos los periódicos del mundo, incluyendo los estadounidenses y las organizaciones de salud multilaterales, están reconociendo que la primera vacuna latinoamericana contra la COVID con una altísima eficacia es cubana, o que Cuba tiene el lugar 132, Johanna, uno de los la más Casa bajos Blanca anunció de letalidad a través del presidente Biden una COVID. iniciativa para reconsiderar el envío de las remesas a Cuba, permitir la normalización que frenó Trump, quien pasó más de 200 medidas en contra del gobierno de la isla. Consideran también la posibilidad de enviar personal diplomático a la embajada para restablecer los servicios consulares que fueron interrumpidos luego del supuesto síndrome de La Habana que ha ocurrido en Washington, Moscú, Beijing y ahora en Viena. Y también dicen sancionar a funcionarios. ¿Cómo reciben ustedes esta iniciativa que tuvo el respaldo hoy del senador Robert Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores? Mira, pocas personas le han hecho más daño a Cuba que el senador Bob Menéndez a lo largo de su historia. Es uno de los redactores de la ley colonial Helms-Burton. Por tanto, para nosotros tiene cero credibilidad y te lo digo honestamente lo que él diga. Lo hemos visto hacer una segunda parte del comportamiento bochornoso que tuvo con el presidente Obama cuando chantajeó con los nombramientos de la presidenta de la NOAA, cuando chantajearon con el apoyo al presupuesto de Obama, cuando retardaron los paquetes de ayuda que en una fecha tan temprana como abril del 2009 ya se estaban publicando por el gobierno demócrata anterior. Por tanto, lo que diga la Casa Blanca o lo que diga el senador Menéndez para nosotros tiene cero credibilidad.
La Casa Blanca dijo que estaba revisando la política hacia Cuba. El presidente Biden dijo que iba a aliviarle el sufrimiento al pueblo cubano por las medidas criminales del presidente Trump en tiempo de pandemia. Sin embargo, los hechos demuestran otra cosa. El gobierno de Estados Unidos ha asumido miméticamente el discurso y las acciones del gobierno anterior con un altísimo costo humanitario para toda nuestra población. Estamos hablando de 11 millones de personas. Nadie ha podido explicarle a Cuba por qué nos respondieron nuestras peticiones de que se eximieran determinados insumos de las regulaciones que obstaculizan la compra de insumos médicos en Estados Unidos, y lo pedimos por nota diplomática. Nadie ha podido explicarle al pueblo cubano por qué, si una de las primeras órdenes, Juan Carlos, del presidente Biden fue revisar las medidas unilaterales de Estados Unidos, las sanciones que limitaban la capacidad de los estados para enfrentar la COVID, en ese análisis se liberaron algunas sanciones para otros países, y la población cubana, que estaba enfrentando con excelente desempeño la pandemia, con buenos indicadores, aún cuando tenemos ahora un pico en esto que no se compara para nada, ni supera ni mucho menos los que han vivido y en los cuales este país se ha comportado con mucha solidaridad. Es muy triste para los cubanos ver el tratamiento de irrespeto, de falta a la dignidad a las personas, de desprecio por el desempeño del sistema de salud pública de Cuba y de su población. Y es muy feo y muy triste ver que a Cuba se le deja fuera de todos esos ejercicios, y de contra hay que escuchar que están preocupados y que todo su mayor empeño está puesto en ayudar al pueblo cubano. Mira que se lo crea otro, aquí eso nadie se lo cree, te lo digo de verdad. Ni mis vecinos, ni mis hijos, ni las personas que nos conocen. No se puede reconciliar ese discurso con las acciones que en la práctica nos volvieron a poner en la lista terrorista, y en 15 días Cuba perdió 30 bancos y perdió proveedores de medicamentos, y nos quedamos con insuficiencia de medicamentos. Ninguna madre cubana tendría que estar escogiendo si tiene el antibiótico o el país tiene que comprar una medicina para una terapia intensiva por la COVID. Esas son cosas inmorales, esas son cosas inhumanas, y esas cosas inhumanas e inmorales son las que el gobierno de Estados Unidos le está haciendo a Cuba. Aquí estamos, la injerencia, las declaraciones de injerencia de estos últimos días ya dejaron en pañales a John Bolton, ya dejaron en pañales a Mauricio Claver Carón, el tratamiento irrespetuoso. No hay nada que nos haya unido más a los cubanos que la lucha por nuestra independencia, que alcanzar nuestra soberanía y ejercerla, que tratarnos de desarrollar a nuestra máxima capacidad, y la amenaza más grande que ha tenido este pueblo ya saben de dónde viene. Entonces, ahora mismo podrán adueñarse por razones, porque aquí hay un tema electoral, este chantaje con un solo voto de diferencia en el Congreso de Estados Unidos tiene que ver con un tema también electoral. Y si los sectores más reaccionarios y extremos que no representan a nuestra emigración, la mitad de la emigración cubana votó por Biden, casi la mitad, 2-3 puntos de diferencia. Si esos sectores reaccionarios, herederos muchos de ellos y amantes de la tiranía de Batista, hoy se adueñan de la política de Estados Unidos hacia Cuba, puede ocurrir. Puede ocurrir incluso que se adueñen de la política en Washington, que presionen a sus colegas para que hagan declaraciones en contra del levantamiento del bloqueo que 184 países pidieron hace solo una semana, aunque anden corriendo desesperados los funcionarios del Departamento de Estado ahora para obtener una declaración con 4 gatos para tratar de condenar a Cuba, porque los países no ven lo que Estados Unidos quieren que vean. No se puede forzar tanto la realidad, no se puede enlatar una realidad alternativa. Cuba tiene su propia realidad, y esa realidad tenemos derecho a decidirla los cubanos, a decidir nuestro destino. Hay un divorcio total entre el discurso y lo que se nos está haciendo en este momento, y nosotros realmente pedimos que cese el comportamiento irresponsable, que cese la incitación a la violencia o la repetición de mentiras que pueda conducir a muchos de nuestros hermanos que viven en Estados Unidos a pensar que se está masacrando a la población, que hay muertos en las calles, que hay niños que han sido abusados. Esa no es Cuba. Llamen a sus familiares, conversen con las personas. Y invito también a los medios de prensa y a los políticos a ponerle fin a esto. Son dos pueblos que se quieren. Los pocos países como Cuba han trabajado más en serio, con mayor coherencia para tener una mejor relación con los Estados Unidos. Pero como les decía,
Pueden prevalecer los intereses más mezquinos en la política del gobierno demócrata que prometió hacer todo lo contrario, pueden adueñarse de Washington, pero jamás se van a adueñar de Cuba y eso también lo tienen que saber. Johanna Tablada, subdirectora general para los Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, muchas gracias por estar en Directo USA. Muchas gracias, Juan Carlos. Hasta la próxima. Te esperamos.